Hola gente, ¿cómo están? Bueno, tenemos compañía acá y vamos a tener bastante compañía porque mis gatos están bien del orto. Tengo cuatro gatos encima. ¿Quién me mandó? Bueno, en este video quiero hablar sobre mi experiencia con la mediumnidad. Cómo surgió, cómo me fui dando cuenta. Que siento que, no sé, yo conozco a varios mediums y siento que a muchas de las personas que se dedican a esto, digamos, es como si fuera una ola, ¿viste? Como una ola que entra en tu vida y no la podés como ignorar. Pero en mi caso no fue así, fue una experiencia diferente. Yo siento que la mediunidad es muy personal, o sea, en general es algo muy personal de cada uno, no todos ven igual, no todos sienten igual, o sea, es cada uno, digamos, como que eh, canaliza datos diferentes, tenés también eh, como afinidad, ¿no? Con los espíritus, como vos estás incorporando ese espíritu, tenés que tener una afinidad con ese espíritu para poder comunicarte con él. Entonces es como que quizás un medium se puede comunicar con unos espíritus, otros con otros, es así. O sea, es un mundo muy amplio. Así que bueno, les quiero contar mi historia. Bueno, voy a empezar bien desde pequeña. Quiero que se me vea mi tatuaje nuevo. Nada, tipo, bien desde pequeña. Yo vivía en una casa bastante grande que tenía un par de espíritus adentro. Bastantes, bastante quilombo astral había ahí adentro. Ya aparte, desde las personas que vivían ahí adentro, que era mi familia, hasta los espíritus. Era todo un bardo, básicamente. Em, y la persona a quienes acechaban los espíritus era mi hermana. O sea, mi hermana tuvo unas experiencias bastante turbias ahí en esa casa. Y yo como era chica, bueno, yo también tuve una experiencia turbia, pero como que creo que la que pasó peor estas situaciones fue ella. Em, bueno, ¿qué es lo que pasó conmigo? Vieron que cuando, digamos, cuando sos un niño o niña, es como que no tenés todos esos preconceptos culturales, todos esos mambos que te dice la sociedad, que, que te hacen como apagar la intuición, apagar como te generan creencias o escepticismo. Eh, Cuando sos chico tenés el canal mucho más abierto y no tenés todas estas capas de pelotudeces de la sociedad. Claro, yo obviamente veía cosas. ¿Sabía que veía cosas? No, no, porque para mí, imagínense la interpretación de un niño, para mí era como una persona que está al lado mío, digamos. Em, entonces, yo tenía un amigo imaginario. El tema es que yo no, o sea, ¿yo por qué me entero que tenía un amigo imaginario? Mi hermana me comentó que yo tenía un amigo imaginario. Me lo comentó, no sé, más de grande y yo me quedé como, ¿en serio? O sea, no me acuerdo nada. Bueno, después cuando empecé a abrir registros acálicos y a recordar cosas de mi niñez, yo tenía una imagen muy nítida de una nena em, de esa casa, digamos. Pero una nena que tenía uno de esos vestidos, ¿vieron el estilo Bridgerton? La serie de esa época, digamos, como muy de época, que era ajustado acá bien grande, bueno, era como una nena así, rubiecita, con el pelo cortito. Y yo digo, ¿por qué recuerdo eso? ¿De qué es esto? No entiendo por qué recuerdo a esa nena, la vi, no la vi, qué pasó, quién es. Obviamente que si es de época, alguien vivo no era. Y bueno, con el tiempo fui recordando. Mi amiga imaginaria era esa nena, que era un espíritu, y que me hacía compañía porque, bueno, yo quizás tuve momentos así como de soledad y necesitaba una amistad. Y bueno, era esa niña que le mando un beso muy grande. No sé qué será de su espíritu en este momento, nunca me volví a contactar, pero nada. Bueno, esa era mi amiga imaginaria. Pero bueno, todo no fue color de rosas. Y en una apertura de registros mía, recordé qué es lo que fue que reprimió mi mediunidad, que apagó todo este canal y se cerró completamente. Ahí en esta casa había, se ve que algunos entes de baja vibración, entonces yo me acuerdo que estaba la noche como durmiendo, me despierto y un ente me cierra la puerta y se queda dentro conmigo. Era una cosa negra altísima. Me recagué en las patas, gente. O sea, no sé qué pasó, qué fue lo que hice, si salí corriendo, si...
ya eso no lo tengo claro. Pero ese recuerdo sí lo tengo. Aparte, yo tengo una foto, voy a ver si la puedo encontrar, porque es una foto que está mi perrita de ese momento en el pasillo o sea, en realidad está en la cama y atrás está el pasillo de esta casa, digamos. Y se ve en la puerta de mi habitación una figura negra altísima en la foto, que es muy loco. Ese ente me hizo que se cierre por completo mi canal y que yo, claro, tenga mucho miedo. A lo largo de mi vida, eh, después dormí mucho con mi mamá, digamos, o con mis papás. Después se separaron mis papás, pero dormí mucho con mi mamá hasta los 10 años, se podría hacer, 10 11 años. Y en ese momento yo dije, bueno, tengo que dormir sola. No, no da tener 10 11 años y seguir durmiendo con mi vieja. Entonces como que, bueno, logré ir a dormir a mi pieza, pero tapándome hasta acá arriba y con la luz prendida. Y yo realmente sentía un miedo. Yo ahora me doy cuenta qué significaba, ¿no? Eh, Claramente yo sentía quizás algunos entes que andaban por ahí de baja vibración, y claro, esos entes te hacen sentir miedo, ellos se alimentan de eso. Entonces, claro, yo lo sentía, más allá de que mi canal está cerrado, bastante cerrado, yo todavía sentía esas cosas. Entonces, em, también este tipo de cosas son multicausales. O sea, uno quiere como decir, bueno, tenía miedo a la oscuridad porque X. Pero no, también había algo de mi ancestra, digamos, de mi abuela materna, un secreto familiar que ella cuando era chica se tapaba hasta acá porque, bueno, X, había cosas. Yo estaba canalizando también eso. Eso me enteré hace un par de meses atrás nomás. Y hace un par de meses atrás dejé de dormir con la luz prendida, gente. O sea, esto se perpetuó durante toda mi vida, eh, lo de la luz, y ahora duermo en total oscuridad. O sea, cuanto más oscuro, mejor. Así que bueno, si tienen miedo a la oscuridad, es un síntoma de mediumnidad, la verdad. O sea, eso lo vi en uno de los cursos. Hay varios síntomas de mediumnidad. No voy a hablar de eso ahora, pero bueno, se pueden dar una idea con toda mi historia cuáles son los síntomas también. A lo largo de mi vida también tuve mucha fascinación por el mundo del oculto, de, mm, de las películas de terror, siempre me fascinaron. Aparte, desde chica vi películas de terror más que nada por mi hermana, ella me hacía ver. No es que me hacía ver, porque a mí me encantaba, pero digamos, me acuerdo que vi La Llamada re de chica, El exorcismo de Emily Rose, que esa me encanta, mal. O sea, y es el día de hoy que me siguen gustando. Pero bueno, de vez en cuando, viste, qué sé yo, también el true crime me gusta. En un momento me la pasaba viendo cosas de asesinos seriales, ¿viste? O sea, siempre muy oscura la piba. Ah, pero bueno, qué sé yo, hay mucha gente que le pasa, ¿no? Esta fascinación con este mundo bastante, se podría decir, escorpiano o oscuro. Bueno, ¿cómo fue mi historia con respecto a lo que estudié y todo eso? Pueden ir a ver el video del propósito, no me acuerdo cómo se llama el video, lo voy a dejar por acá. Que ahí cuento que estudié toda la bola, ¿viste? Ahí, porque si me voy a explayar de nuevo con eso, se va a hacer súper largo. Así que, em, pero me voy a ir hasta la parte de la historia donde comencé con el estudio de registros akáshicos. Yo cuento esta cuestión de haber ido al retiro este de astrología, yoga, plantas medicinales, que estaba muy bueno. Y que ahí yo, bueno, me dicen que soy medium, una chica que escuchaba mucho a sus guías y a los espíritus, o sea, una medium también en un punto, canalizadora. Hay muchos términos, esto lo voy a hablar al final, pero hay muchos términos para estas cuestiones. Em, Ella me dice que soy medium, pero que yo tenía mucho miedo. Y esto me quedó grabado porque me sorprendió, porque yo no me veía de esa manera ni de casualidad. O sea, es más, yo como siempre estuve muy del lado de la ciencia, del escepticismo, de las ciencias duras, de la química, la matemática, es como que no me veía de esa forma. Incluso me veía o tenía como esta creencia de no, yo soy re dura, no tengo intuición o tengo muy poca intuición, em, me cuesta mucho toda esa onda. Incluso me costaba bastante el tarot, o sea, yo ya estaba en esa, ¿no? Pero me costaba mucho conectar con ese lado. O sea, fue un trabajo de muchos años. Em, y bueno, que ella me haya dicho que yo era medium me llamó mucho la atención. Em, y bueno, ahí yo empiezo a estudiar registros akáshicos. Y una experiencia que me llamó mucho la atención, que cuando yo empiezo a abrir mi canal con los registros akáshicos, mi canal energético, me pasa que a la noche a veces me despertaba y veía sombras. Y era como,
Yo ahí dije, "Mm, ah, ¿qué onda, che? ¿Qué onda esto? Porque yo estoy hablando con guías, pero también estoy viendo sombras, como, ¿qué, qué es esto? Yo ahí ya empezaba como a darme cuenta que había algo más, ¿no? Y bueno, ahí empiezo como a averiguar, ¿no? A leer libros sobre mediunidad, ¿no? Y ver cosas sobre esto. Y acá en donde vivo era la casa de mi abuela, que ella también era medium, vidente, tarotista. Em, Gracias a ella empecé con todo este camino porque como que heredé sus mazos de tarot. Y cuando vine a este departamento me encontré con un montón de libros de espiritualidad. Pendejo. Nada, mis guías me dicen, buscá en tal cajón que hay un libro que te va a llamar la atención, hay algo ahí que tenés que leer. El libro era este. A ver si lo pueden ver bien. O ahí. Hablando con el cielo. Las extraordinarias revelaciones del medium más reconocido de la actualidad sobre la vida después de la muerte. James Van Praagh. Este libro me encantó, era de mi abuela, obviamente. Encima acá dice su nombre. Acá apenas abrís el libro dice, a ver si se ve. Ahí arribita dice su nombre. Este libro es hermoso, la verdad, porque cuenta muchas cuestiones sobre mediunidad, sobre la experiencia de él, casos de mediunidad que él tuvo. Y la verdad que este libro es muy significativo para mí porque, nada, me hizo darme cuenta, ¿no? Que había toda una cuestión que necesitaba explorar, que era también mi destino explorar, y que era hora de animarme, ¿no? De dejar de tener miedo. Hay mucho miedo alrededor de la mediunidad. Porque aparte, claro, yo pensaba que si exploraba esta cuestión de la mediunidad, iba a haber espíritus como, primero que los iba a ver todo el tiempo y después que se me iban a aparecer en cualquier lado, ¿no? Em, es como que yo tenía una versión, y creo que es una versión que tiene muchas personas, de la mediunidad como que el medium ve el espíritu al lado suyo, como estoy viendo este termo, por ejemplo, ¿no? No es como yo eh, vivo la mediunidad, digamos, pero yo tenía esa versión. Es una manera, no es la única. Obviamente eso depende de tu canal, de cómo sos vos, de un montón de cosas, ¿no? O sea, pero no era mi experiencia la que iba a ocurrir después, ¿no? Em, y bueno, me meto a un curso de mi unidad después de ya estar con los registros acá, llevo hace un buen tiempo, hice como 2 cursos de registro. Y empiezo a estudiar mi unidad con Eva Espina. Y bueno, la verdad es que un montón de creencias salieron volando por la ventana. Ah, ¿qué decía ahí? Nada, pero sí, o sea, me sacó muchísimo el miedo no sé, esos miedos a que te despiertes en la noche y tengas un demonio al lado, ¿viste? Una cosa así. Después de ver tantas películas de terror, es como que el imaginario tenés miedo a encontrarte a la chica a la llamada, ¿no? A las 3 de la mañana. Em, Obvio, puede pasar, sí. No es mi experiencia, gente. A lo largo de los años fui aprendiendo que estoy muy protegida, que estoy tanto por mis guías, mis ancestros, o sea, hay muchos espíritus alrededor mío protegiéndome. Los arturianos también, que son esta civilización alienígena de donde provengo yo. Em, entonces es como que también las probabilidades de que yo me encuentre con algo así disminuyen mucho. Pero ya lo he hecho, igual ya me encontré. El tema es que cuando vos ya estás muy seguro de que vos sos la persona que tiene el poder, que la luz combate absolutamente todo, cuando vos ya tenés esa seguridad, no hay demonio que pueda, digamos, contra vos. Em, pero tenés que estar muy fuerte, obviamente. Si vos andás dudando, y es más complicado, obviamente. Se van a aprovechar de eso. Y bueno, básicamente hice el curso, practiqué, empecé a hacer contactos más que nada con ancestros míos. Después hacía como prácticas con amigos. Y la verdad es que sí, veía cosas que era imposible saber. Más allá de que sean mis amigos, de repente me acuerdo con un amigo mío, bueno, ex amigo ahora, que de repente conecté con su tía, que ni siquiera él estaba como con su tía muy presente, digamos. Eh, y bueno, le dije recuerdos de ellos, o sea, cosas que claramente no había forma de que las supiera.
Y eso obviamente pasa un montón, o sea, hoy es el día de hoy que hago una sesión con alguien que no conozco y de repente le tiro recuerdos, datos específicos, un montón de cosas que nada, o sea, ya después te terminás entregando, ¿no? A eso, ya es obvio que es real. Em, Así que bueno, después hubo un impasse porque realmente la energía que requiere la mediunidad y los registros akáshicos es muy, muy potente y vos tenés que estar muy fuerte, tanto físicamente, mentalmente, espiritualmente, para pasar esa energía por tu cuerpo, por tu espíritu y dedicarte a eso, ¿no? O sea, es como que yo en ese momento encima trabajaba, o sea, trabajaba en un lugar 8 horas, en capital, que me queda en la loma del culo, estaba muy cansada, entonces medio que cerré eso, aparte es como que no terminaba tenía como una expectativa de escuchar un montón, ¿viste? De ver un montón y nada, eso requiere práctica, o sea, eh, sí, hay gente que le pasa de una, hay otros que no, es muy personal, como dije anteriormente. Entonces, bueno, volví a retomar la mediunidad en estos últimos meses, y la verdad que, bueno, obviamente con práctica y como que, sí, realmente casi siempre me pasa que tengo una sesión y todo coincide, digamos, todos los datos que voy canalizando coinciden, pero puede pasar que no. O sea, no es algo matemático, ¿no? Que es exacto. Aparte, cuando vos tenés una sesión de mediunidad, viene la persona quizás queriendo conectar con un espíritu en específico. Y vos conectás con la energía del consultante. Y pueden aparecer otros espíritus, puede, podés tomar datos de personas vivas. O sea, es como que, sí, vos tenés la intención quizás de conectar con determinado espíritu, pero el mundo espiritual decide lo que te va a comunicar. No, no es algo que es como, bueno, yo quiero esto y va a pasar esto, no. Entonces, bueno, las expectativas también hay que eh, como manejarlas bastante. Em, pero bueno, ¿cómo vivo yo la mediunidad, no? Porque es como que hay muchas creencias al respecto, como de que te van a aparecer los espíritus en cualquier momento, que vas a ver gente caminando por el pasillo, vas a estar hablando con alguien y vas a ver a todos sus ancestros atrás. O sea, eso obvio que sí, puede pasar. Como lo digo yo, no, la verdad es que no. O sea, es como que yo me tengo que abrir a conectar con la energía para que eso pase, digamos. O sea, yo estuve un tiempo también como trabajando los límites espirituales, porque sí, cuando vos abrís el canal, en el mundo espiritual es como si se prendiera una luz blanca, ¿viste? Y todos los espíritus vienen y quieren comunicar y quieren que vos te comuniques con un ser querido de ellos y que también es difícil eso, ¿no? Porque, qué sé yo, ponele que viene un espíritu de una vecina y me dice, por favor, anda a decirle, y como alguien acá en este plano terrenal, no es fácil ir a tocarle el timbre a alguien y decirle, che, ¿sabes que vino tu vieja y me dijo tal cosa? No da. Em, Aparte, claro, tenés que ver cómo está esa persona. Hay un montón de cosas a considerar. Eso que quizás el espíritu con sus ganas de comunicarse. Y bueno, hay un montón de cosas para aprender al respecto. Yo particularmente no hago esas cosas a menos que conozca a la persona, que sienta que está preparada. O sea, y siempre pidiendo permiso, ¿no? Tipo, che, ¿te puedo comentar algo sobre tal cosa? Hay que ser muy respetuoso porque esa persona puede estar en duelo también. ¿Cómo lo vivo yo, no? Porque empezó la pregunta y me fui por la rama. Em, yo veo por dentro. La realidad es que es obvio, o sea, todo pasa adentro, pero es como que yo no los veo acá afuera, como decía, como este termo, ¿no? Yo los veo por dentro, no sé ni cómo explicarlo, o sea, es como mental la cuestión. A mí me llegan los mensajes en imágenes y en palabras, y también en sensaciones corporales. Em, entonces, cuando yo me dispongo a conectar con un espíritu, es como que le voy haciendo preguntas, voy escribiendo. Bueno, esto ya es más para un curso de mediunidad, ¿no? Pero voy escribiendo y le voy haciendo preguntas. em, y bueno, me va transmitiendo. A veces ellos te, te, te muestran recuerdos, o a veces es como que, por ejemplo, ayer yo me comuniqué con mi abuela y ella me mostraba una cadena. Entonces yo ya ahí interpreto que hay algo que está atando a esa persona, que la está encadenando. Em, pero también puede ser lo contrario, ¿no? Como la liberación. O sea, por eso vos vas como interpretando y viendo, ¿no? Y hablando con ese consultante porque ellos te van a poder confirmar o no la información.
ruido de mate. Ah, ya se me reenfrió el mate. Hablé tanto que se me cagó enfriando. Em, Encima yo quería hacer este video es re descontracturado, pero terminé dando una cátedra de mediunidad. Arre. Em, Cuestión. Hubo un momento en que me pasaba, ¿no? Esto de que se me aparecían espíritus en cualquier momento. Yo siento que eso pasa también cuando se está como calibrando tu canal, ¿no? O sea, cuando quizás en el primer momento se expande mucho y después se va como acomodando. Y también vos tenés que poner límites, porque yo en un momento hacía como, estaba comunicándome mucho con los arturianos, por ejemplo, y me hablaban todo el día, ¿entendés? Era como que llega un punto que estás más en el plano espiritual que en el terrenal, y eso tampoco está bueno. Entonces es como que hice cosas para cerrar un poco el canal, puse límites, les pedí eh, que esperen a que yo esté disponible. O sea, al fin y al cabo eso hay que entender, ¿no? Que uno tiene el poder en en esta Matrix, en este mundo. O sea, obvio, ellos van a querer tal cosa, ellos te van a ayudar, pero al final vos tenés la decisión de tomar sus consejos o de hacer lo que te dicen. Es como que, nada, eso, ¿no? Entonces, nada, es como que un poco quiero también desmitificar, ¿no? Tipo, ay, ya quería que se vea el dato. Quiero desmitificar, ¿no? La mediunidad. Es muy personal la mediunidad, o sea, yo la vivo de esta manera. No digo que a usted va a pasar igual, pero ya les digo, yo a veces veo sombras, a veces veo sombras oscuras, a veces veo sombras luminosas, a veces me despierto a las 3 de la mañana y veo geometría sagrada, he visto jeroglíficos, o sea, pero la verdad que no tengo miedo, nunca tengo miedo, o sea, me he encontrado con entes que me han dado miedo, sí, pero ahí, sobre todo en limpiezas energéticas, ¿no? Pero ahí vos tenés que ser fuerte y apoyarte en tus guías, en tus seres de luz, y ellos te van a ayudar, porque ellos también son muy poderosos. Em, pero siempre esos entes que son obsesivos o ese tipo de cosas, siempre ellos están como que ellos quieren darte miedo, quieren darte dudas, quieren hacerte sentir mal. Vos no tenés que entrar en esa, porque eso es lo que les da poder a ellos. Pero, nada, por eso hay que estar muy fuerte. Pero también todo este camino, a esto quería ir, digamos. A mí me cuesta a veces como, por ejemplo en Instagram, ¿no? Que es todo como, bueno, soy medium, soy canalizadora, soy no sé qué, ¿no? Como para que el que entra a tu perfil entienda qué es lo que garompa haces. Y a mí me cuesta esta cuestión de clasificarme, porque la realidad es que yo puedo comunicar, o sea, cuando vos te abrís a este mundo espiritual, no solo vas a comunicar con desencarnados, comunicas con guías espirituales, con inteligencias de otros planetas, em, podés ir a vidas pasadas, podés ir al futuro. O sea, lo importante es hacer las preguntas correctas. Ah, en mi caso, hay gente que simplemente le viene, ¿no? Pero en mi caso es hacer la pregunta correcta y la respuesta llega. A veces no viene la respuesta, obvio, pasa. O sea, puede pasar todo. Hay que estar como muy flexible y muy, sí, muy abierto, muy también relajado en estas situaciones de comunicación. A partir de estar relajado es como que se abre mucho más, ¿no? Tu corazón, tu mente, tus chakras. Em, bueno, este video se hizo increíblemente largo. Ah, encima creo que no voy a necesitar mucha edición porque no para de hablar. Arre. Em, a ver, alguna conclusión. Todos esos preconceptos que se tienen con respecto a la mediunidad, la comunicación con espíritus, el escepticismo, todas esas cosas, hay que preguntarse, ¿no? ¿De dónde las sacamos? ¿De dónde vienen? ¿Y qué función están cumpliendo, ¿no? Porque realmente estar en contacto con este mundo espiritual es algo natural para el ser humano. Y realmente te da mucho bienestar también. En mi caso, que yo tuve tantos problemas de salud mental y tanto bardo, ¿no? Tanto bardo mental, también síntomas físicos. Creo que estoy en uno de los mejores momentos de salud mental de mi vida, digamos. Y eso, como dije antes, es multicausal, ¿no? Pero yo creo que estar en contacto con mis guías, tener esa guía constante, em, esa introspección, estar en contacto también con mis ancestros, eso para mí lo cambia todo. Aparte, em, también es como que ves la muerte de otra manera, ¿no? Porque está bien, la muerte sigue siendo este como corte con esa persona que, digamos, ese ser querido
que bueno, después no lo vas a poder abrazar, no vas a poder mandarle un mensaje de WhatsApp, o no, es diferente, ¿no? Una vez que dejan este plano físico. Pero también trae cierto consuelo saber que vas a poder seguir comunicándote con esa persona, vas a poder recibir su guía, incluso esa persona, por ejemplo, en el caso de que sea un padre, ¿no? Un padre, una madre, van a ver las cosas de otra manera, una vez que trascienden, es como que ven las cosas de otra manera, em, te van a poder seguir ayudando, aunque a vos no te comuniques, te van a seguir ayudando, te van a estar acompañando. Entonces, la verdad que eso trae mucho consuelo a la hora de lidiar con la muerte de un ser querido. Por lo menos es lo que siento yo. Obviamente, em, nada, o sea, mis papás están vivos, eh, no viví muchas muertes de seres queridos. Bueno, en realidad sí, de animales sí viví muchas muertes. Y sí, es difícil, o sea, ay, me fui de tema, arre, me fui de tema, ay Dios. Me mata porque yo cuando en toda mi vida me dijeron, sos re callada, habla más, sos muy tímida y ahora no puedo hacer un video corto. Arre. Ah, pero bueno, nada, le da consuelo a la muerte esta comunicación con el mundo espiritual. Ellos se van, pero a la vez están, siguen estando. Así que bueno, espero que voy a terminar porque si no, esto se va a hacer eterno. O sea, aparte acá tengo mi machetito de qué quería decir en el video y no me faltó nada. Así que bueno, espero que les haya gustado mi experiencia como medium, mi historia con este mundillo tan interesante, que si les da curiosidad la mediunidad o si les da curiosidad conectarse con este mundo, me pueden charlar y tener una sesión conmigo. Eh, Acuérdense de dar like. Si les gustó, den like, loco. Ven, me aparecen las vistas, todo, y ni un puto like. Pongan like, carajo. Ah, o un comentario, o sea, ¿qué les cuesta? ¿Qué les cuesta? A mí me ayuda un montón. Y suscríbanse. Así que, bueno, muchas gracias por mirar hasta acá. Y bueno, los quiero mucho. Un besito desde mi ojo, mi tercer ojo en la mano. Arre.